Segundo bloque de sentido común. Y hablando de la crisis social y hablando de las expectativas y la falta de horizonte, tenemos que conjugar una paz cambiaria que nos permite por lo menos estar un poquito más tranquilos. No sabemos hasta cuándo. Sobre esta cuestión que veníamos hablando en el bloque anterior, lo social, lo intrafamiliar y hasta la política, hablamos con Santiago López Medrano, que fue ministro de Desarrollo Social con María Eugenia Vidal, fue candidato a intendente por General San Martín, de Juntos por el Cambio. Hoy acompaña a Horacio Rodríguez Larreta y nos comenta cuál es su punto de vista sobre estas situaciones vulnerables, qué hacer ante hechos de violencia ejecutadas por menores cuyos controles deben ser muy laxos, lamentablemente, por las leyes y porque el gobierno nacional vuelve a utilizar una palabra: estigmatizar. No contaban a los pobres para no estigmatizar. Ahora no quieren hablar de la violencia callejera también por el mismo motivo. Y recurrentemente hablamos de diciembre. Y hoy no vemos una posibilidad de estallido social, pero yo siempre lo grafico la situación como la rana en la olla, que va hirviendo y cada vez está un poquito peor hasta que no nos demos cuenta. ¿Cómo la ves vos? Y gracias por estar en este espacio. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, vos lo decías, ¿no? Siempre, yo creo que desde el 2001 nos ha quedado esa marca respecto de los diciembres y cada diciembre nos encuentra teniendo esta conversación, independientemente del color político, independientemente del momento económico. Yo lo que veo es un escenario macro y como vos bien decías con el ejemplo de la rana, veo un escenario donde todos los indicadores sociales nos están dando muy mal, pero digamos, tanto lo que es pobreza, desempleo, los millones de puestos de trabajo que se han perdido a partir de la cuarentena. Claramente ese es un escenario que si uno saca esa foto, ve una complejidad. Ahora también tengo que decir, yo no veo un escenario de conflictividad hacia afuera o de estallido, como lo solemos conocer. Sí me parece que hay una situación a tener en cuenta y que muchos especialistas la vienen adelantando, que es lo que está pasando hacia adentro de las familias, hacia adentro de las casas, ¿no? Esa pérdida no solo del empleo, sino la sociabilidad. Tuvimos casi un año sin clases, donde los chicos no tuvieron no solo el aprendizaje, sino que no tuvieron vínculo. Entonces, veo ese escenario. Y después hay un componente que es el componente político, que siempre está presente en estas situaciones, en los barrios del conurbano, en las grandes ciudades del interior del país, y que digamos, en este diciembre encuentra a la mayoría de las organizaciones sociales, digo las más grandes por lo menos, o las más representativas, casi te diría, ocupando lugares en la función pública, sobre todo en el gobierno nacional. Entonces, me parece que eso también es un factor que va a hacer que entre la cuarentena y esta situación, uno no ve la calle como sería un diciembre tradicional, donde más allá de lo que suceda, hay casi un protestódromo permanente durante las primeras semanas. Yo lo grafico siempre con la imagen de Juan Carr, el año pasado pidiendo por el frío y hoy no, este año que pasó no hubo frío en el país. Bueno, a ver, creo que claramente la pandemia ayudó en esa situación a ponerla como un tema, digamos, siempre por delante, ¿no? Entonces me parece que muchos de los que tienen un rol social fueron prudentes, me parece que, incluso creo que de buena fe, sobre todo en el caso de Juan Carlos. Después creo que hay otras organizaciones sociales y políticas que de golpe, como vos bien decís, dejaron de ver el hambre, dejaron de ver el desempleo, dejaron de ver muchas de las situaciones. Y otro tema que no es menor, que es el tema de los nuevos pobres. Digo, esta pandemia, o mejor dicho, esta cuarentena, generó, y cuando uno ve los números,
esa nueva cantidad de personas que quedaron bajo la línea de pobreza, muchas son sectores medios bajos, a los que la cuarentena directamente, hablo de un comerciante, hablo de alguien con un emprendimiento chico, digo, muchos autónomos, digamos, gente que cuenta propista, y que esa gente no tiene tampoco el ejercicio de ir a la ventanilla del Estado, a la ventanilla social, a buscar una ayuda, y también culturalmente le cuesta mucho, porque viene con una formación distinta, ¿no? Eh, ¿Podés explicarme qué significa tener 44% de pobres en el país? Mira, primero, obviamente son estadísticas que atrás tienen personas de carne y hueso, entonces estamos hablando de casi 20 millones de personas en un país de un poquito más de 44 millones. Yo creo que lo más grave de esa estadística es que el 63% de los menores de 18 años están en situación de pobreza. Entonces, cuando uno proyecta hacia adelante, va a ser muy difícil una sociedad cohesionada, con progreso y con desarrollo, cuando vos tenés a 6 de cada 10 chicos de la Argentina hoy en la situación de pobreza. Y los chicos están en la etapa en la que todavía no entraron, ni terminaron su etapa educativa, no entraron al mercado laboral, es decir, la perspectiva es tal vez más preocupante que la realidad, que es tremenda, porque aparte estamos hablando de una pobreza sostenida, más allá de algunas bajas y demás, hay un núcleo duro alrededor del 25% de la población, o sea, 1 de cada 4 argentinos que hace 20 años que está en situación de pobreza, y que claramente es lo que llamamos pobreza estructural, es decir, generaciones que lo repiten, entonces ya van 2, 3 generaciones en algunos casos que van repitiendo el circuito de la pobreza. Es muy difícil salir. Y cortarlo exige tiempo, exige educación y también exige una decisión política muy grande de todos los sectores. Acá no puede haber chicana, chiquitaje, partidismo, porque de verdad, insisto, a mí el número que más me preocupa y me ocupa es el del 63% de los chicos menores de 18 años, porque eso es una hipoteca a muchísimos años para el país. ¿Qué podemos hacer con estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, como diría habitualmente Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, que además en algún momento de sus vidas se desvían, no tienen ejemplos o no tienen posibilidades algunas y creen que el mecanismo más cercano para acceder a aquello que ven por la televisión es salir a robar? Vos has tenido mucha experiencia en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede implementar un plan que, por ejemplo, al chico ante el primer delito, primero lo saques del barrio, lo saques inclusive de su familia que no lo puede contener, o eso es imposible? No, imposible no es. Requiere, como yo te decía recién, primero la decisión política, después el recurso económico. Hay que ser muy frontales a la sociedad y decirles que eso, reformar el sistema, justo en estos días se está volviendo a hablar de la baja de la reforma de la ley de imputabilidad, del Código Penal. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema penal juvenil moderno y bien estructurado en términos legales. Es decir, tiene la ley, tiene los jueces, tiene un chico va y es sometido a un proceso con abogado, con todas las garantías. Lo que pasa es que después necesitas esto que decís vos, poder tener una estructura que te permita no solo separarlo, digamos, del núcleo familiar si tuviera que hacerlo, sino poder acompañar ese proceso. Y eso requiere muchísimos fondos, requiere mucho recurso humano. Y después, otra cosa que creo que es un tema que nosotros siempre lo hemos planteado, cada vez que tuve la posibilidad, tanto en la ciudad como en la provincia, lo empujé, que es a futuro, pero hay que empezar a hacerlo alguna vez, que tiene que ver con la primera infancia. Nosotros podríamos prevenir mucho de lo que pasa en la adolescencia y en los primeros años de la juventud si seguimos fortaleciendo los programas de primera infancia. 45 días a 4 años, sobre todo cuando tenés una sociedad que en muchos aspectos está deteriorada y las familias muchas veces no pueden, no conocen, no saben llevar adelante ese proceso que en otra época, cuando nosotros éramos chicos, te diría que era lo más común, era que ese proceso lo hiciera la familia, ese acompañamiento, la comunidad, el barrio. Veían a un chico de la cuadra a punto de mandarse una macana y había una intervención casi comunitaria, digamos, y si no era... Y después el rol de la escuela, ¿no? Hablábamos recién de la cuarentena y los efectos. Bueno,
Este año no tuvimos clases prácticamente en todo el año. Entonces hubo millones de chicos en todo el país, pero ¿a quién afecta como todo, siempre más? A los más pobres. Un chico del conurbano este año no tuvo prácticamente días de clase y va a pasar de año sin haber, y olvidémonos ya de la cuestión académica, lo cual es grave porque venimos de un proceso de deterioro cuando nosotros hacíamos las pruebas a aprender, que tenían como único objetivo poder tener una foto real. Si yo no voy al médico y me saco sangre, nunca voy a saber si tengo colesterol y qué tengo que tomar para curarme de mi enfermedad. Entonces, lo que buscaban las pruebas a aprender era eso, saber dónde estábamos y tener una foto. Y la verdad es que la foto era muy preocupante. Pero aparte de eso hay que agregarle la falta de sociabilidad. Chicos que están encerrados en sus casas, que no tienen vínculo con chicos de su edad, que han sufrido seguramente en muchos casos violencia dentro de sus casas, porque esto también es una pandemia silenciosa, la pandemia de la salud mental, la pandemia de la violencia de género, eso está pasando y por supuesto en la medida que se abra también va a manifestarse mucho más. Santiago, esperemos tener no solamente un fin de año tranquilo y en familia, sino que el año que viene podamos llegar a juntarnos un poquito más todos. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu predisposición, como siempre. No, gracias a vos, lo mismo, yo insisto, confío en que va a ser un fin de año en paz, lo necesitamos porque solamente desde ahí se puede reconstruir y ojalá, como decís, que podamos tener más encuentros porque nos hacen falta. Eh, Consulta, si el gobernador impulsa la eliminación de las PASO, ¿qué actitud va a tener Juntos por el Cambio? Y otra cosa, en un momento determinado hubo posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cree factible reeditar esto más la boleta electrónica, más la boleta única? Mira, yo creo que nosotros hemos expresado justamente ayer con respecto al tema de las PASO, nos parece primero las prioridades, ¿no? Venimos hablando de este escenario, 44% de pobreza, 63% de los chicos pobres, incertidumbre económica, todo lo que todos ya conocemos, una pandemia sanitaria inédita. La verdad es que la agenda electoral no está en la cabeza de nadie más que de algún grupo de dirigentes, porque ningún vecino de San Martín o de cualquier lugar anda preocupado por si la paso, la no paso o el desdoblamiento. Segundo, creo que para hacer una discusión seria deberíamos plantear una reforma del sistema electoral, pero en serio, completa, como vos decís, con muchos de esos elementos, la boleta única de papel, la posibilidad del voto electrónico que alguna vez se trabajó en la provincia de Buenos Aires hace muchos años, y tener esa regla clara de cara al 23. Acá lo más grave me parece que es querer cambiar el reglamento del partido. O sea, vos entrenás en el equipo 11 contra 11, la pelota se toca con el pie y resulta que faltando una semana para el partido te dicen, no, mira, ahora vas a jugar 15 contra 15, la podés agarrar con la mano. Me parece que eso le quita seriedad. Nosotros estamos para una discusión de reforma integral del sistema que tiene muchas falencias y se puede mejorar, pero insisto, me parece que debería ser de cara al 23 con un consenso, porque si hay un tema donde no podés no tener consenso, es en el tema de la reforma electoral, y insisto con esto, me parece que este tema, como tantos otros de este año, no tiene nada que ver con la agenda de la gente. Santiago, ahora sí, muchas gracias. Saludos y buen año. Un abrazo grande y felicidades para vos y el equipo.